Buen día, profe Juan Carlos, cordial saludo. Quiero compartirle la aplicación de la situación investigativa que se generó para el desarrollo de esta unidad. Bueno, lo primero pues aclararle para quién se desarrolló la actividad. Esta actividad se desarrolló para 35 estudiantes del grado sexto B de la institución educativa Colegio Pedagógico Inglés ubicado en el municipio de Madrid, en Cundinamarca. Lo primero que es importante aclarar fue que diseñé una guía o un taller, digamos que por temas de tiempo, para que les rindiera a ellos más el desarrollar la actividad. Se desarrolló aproximadamente entre 60 y 70 minutos, que eso la institución en la que yo laboro son 2 horas de clase. Em, en esta guía, que quiero que se puede ver acá a la izquierda, en esta guía, digamos que quise como por lo mismo, por temas de tiempo, dejarles un cubo para que ellos pudieran tener la facilidad de dibujarlo. A veces pues la primera parte cuando decía construir, ellos imaginaban que debían fabricarlo, pero igual se les aclaró que tenían que dibujarlo, entonces por eso fue que se les dio la opción de que ellos simplemente lo que hicieran fue sobre lo que ya tenían. Entonces ese cubo que se realizó, eh, acá se puede evidenciar, la idea es que ellos fueran construyendo el cubo de 3x3 o 4x4, dependiendo pues cómo fueran a desarrollar su actividad. También en la guía, bueno, ahí están todas las preguntas que ellos debían contestar, y también se dejó en la parte de abajo una tabla, que pues la idea de la tabla era que ellos también, en este último punto, ellos pudieran ubicar la información que quisieran colocar. Digamos que inicialmente yo pensé dejarle todo específico, es decir, de cuánto iba a ser el cubo, la segunda columna, cuántas caras sin pintar, la segunda, cuántas caras de una sola cara, cuántos cubos tenían pintados, de 2 caras, tres, etcétera. Pero finalmente yo pensé, si se deja la actividad para que ellos diseñen la tabla, pues simplemente lo que yo hago es colocarle la estructura, y también quería verificar qué es lo que ellos querían, que ellos pensaban de ya colocar dentro de la tabla, que era importante pues para resolver este último punto. Bueno, ahí ya lo aclaré. Permítame un segundito, voy a cambiar la diapositiva. Bueno, pues acá vemos los estudiantes en los grupos. Inicialmente, pues ellos empezaron a desarrollar la guía, se les entregó, hubo grupos de 3, otros de 4 estudiantes, y ellos empezaron a trabajar sus guías em, según como se les había indicado. Ay, perdón, un segundo. Listo. Entonces ellos, de acuerdo a lo que estaba en el taller, pues iban respondiendo. Digamos que acá al principio se demoró un poco el desarrollar el trabajo, porque hubo la necesidad de explicarles lo que era la palabra arista. Yo pensaba que pues para ese nivel ya conocían el concepto, entonces fue necesario primero hacer la aclaración para todos los estudiantes de qué era una arista, y pues que cada arista iba a estar construido inicialmente de cubos, de 3 cubitos. Entonces se aclaró en el tablero el concepto, se realizó un dibujo en el tablero para que pues ellos pudieran entender y comprender en el momento de construir el cubo qué necesitaban para poder desarrollarlo. Empezaron a trabajar en los grupos, pues yo iba constantemente y les apoyaba si tenían dudas, si tenían preguntas. Em, un error que fue común para todos los grupos. Se desarrollaron más o menos 10 grupos, más o menos no, fueron 10 grupos, y un error común que se detectó fue que en el primer punto donde se pedía que ellos colocaran cuántos cubitos necesitaban para realizar un cubo de arista 3, digamos lo que en general lo que ellos hicieron fue multiplicar las caras de,
las caritas, llamémoslo así, de cada cara, digamos que en este caso eran 9 caras, y las multiplicaban por las 6 caras que tenía el cubo formado. Entonces, la gran mayoría empezó a responder 54. Decían, ah, pues son 9 caritas, son 6 caras y multiplicamos 9 por 6, 54. Fue un error frecuente que se evidenció y afortunadamente, pues algunos chicos, que es la diapositiva que le muestro aquí, algunos chicos trajeron cubos. No se pidió que lo trajeran porque lo único que se les pidió a ellos, no se les pidió nada, simplemente pues yo les traje ya las hojas impresas y ellos deben desarrollar la actividad. Entonces, digamos que es un juego que les gusta a ellos mucho y algunos de ellos pues tenían entre sus maletas cubo Rubik, y cuando tuvieron la facilidad de trabajarlo físicamente, entonces fue mucho más fácil empezar a desarrollar la actividad. Em, entonces acá pues podemos evidenciar algunos cubitos que ellos tenían. Este es un cubo de 3 por 3, entonces con este cubo digamos que se empezó a responder la primera parte, y afortunadamente un chico también llevaba un cubo de 4 por 4, que esos casi no son tan comunes, pero pues uno de ellos sí lo tenía, y pues estos cubos se fueron rotando entre los demás grupos. Digamos que cuando yo les explicaba, les aclaraba que no era multiplicar las caritas por las caras totales que tenía el cubo grande, sino que físicamente se empezó a trabajar, digamos que por niveles, que era más fácil de identificar, bueno, este nivel, ¿cuántos cubitos tiene? Ah, bueno, cuente, 1, 2, 3, entonces ya cuando ellos se dan cuenta que no eran 54, sino que eran 27 cubos, como que empezó a aclarar las dudas y empezaron a resolver mejor la actividad. El cubo en físico ayudó bastante para solucionar. Bueno, estos ya son algunos de los talleres que los chicos realizaron. Em, Acá es importante aclarar que, bueno, acá se puede evidenciar lo que ellos dibujaron. Em, Hubo algunos que les quedó, tuvieron la facilidad de dibujarlo, otros sin embargo como que no fue tan fácil. Por ejemplo, este que quisieron construir un cubo, el cubo de 5 por 5, y que no fue tan fácil dibujarlo. La gran mayoría dibujó cubos de 3 por 3, que pues fue ventajoso también. Em, de los 10 grupos que se formaron, solamente la mitad terminó totalmente el ejercicio, la otra mitad llegó, más que todo llegaban como eh, solucionaban la primera parte, pero los cubos coloreados, digamos que llegaban a la primera respuesta y ahí no alcanzó por tiempo, no alcanzaron a desarrollarlo. Em, de los 10 grupos, después de hacer la explicación, todos tuvieron bien la primera respuesta. Solo un grupo de los 10 tuvo la segunda respuesta bien, que era de cuántos cubitos se necesitaban para un cubo que fuera de arista 4, y ninguno de los grupos respondió bien la de 5, la de arista 5. Em, de la segunda actividad, que era de cubitos pintados, eh, solamente un grupo obtuvo la respuesta correcta de cuántos sin colorear, con una cara pintada, con 2 caras pintadas y con 3 caras pintadas de un cubo de 3 por 3. Y también importante aclarar que en las tablas, pues digamos que lo que yo esperaba era que colocaran así en las columnas cubitos sin pintar, con una cara, con 2 caras, 3 caras. Ninguno lo ubicó de esta manera. De los 5 grupos respondieron que completaron la tabla, solamente, bueno, colocaban, por ejemplo, número de colores, aristas, bueno, que era importante también aclararlo ahí. eh, no sé por qué colocaban, ellos, la gran mayoría colocó número de colores, y yo les decía, pero ¿por qué colores si solamente se coloreó de rojo? Entonces, digamos que lo que ellos buscaban, o algunos de ellos me respondían, era que como eran 6 caras, entonces eran 6 colores, y que por cada cara, pues, había este color pintado. Entonces, como esta cara estaba pintada rojo, 2, 3, 4, cada una, digamos que por cara identificaban, ponían la respuesta. Pero pues ninguno de los grupos
digamos que ubicó o completó la tabla, digamos que como yo esperaba o como el taller lo indicaba. Entonces, fue un ejercicio muy interesante, fue un ejercicio de volver a identificar el tema de la geometría, porque digamos que durante el año pues se había visto conceptos, se empezó a ver polígonos y en los polígonos, pues digamos que no estaba claro el concepto de arista, simplemente pues lado y no más. Entonces también fue interesante por esa parte, muy interesante pues encontrar las respuestas de ellos, su forma de pensar, el analizar cómo ellos empezaron a responder. Bueno, fue un ejercicio muy interesante y que sirvió mucho la pena como para entender algo los chicos cómo buscaban solucionar sus problemas y lo importante, lo que se quiso trabajar desde un principio fue el trabajar en equipo. Entonces, obviamente pues todos trabajan en ritmos diferentes. Hubo algunos que pues dentro del grupo no trabajaron muchos, otros que sí estaban como más comprometidos, pero el apoyarse unos con otros pues también fue muy interesante el poder ver cómo ellos pues trabajaban y podían seguir respondiendo las preguntas y en la medida de sus posibilidades pues buscar trabajar en equipo unos con otros. Entonces, eso fue muy valioso, muy importante y pues yo pienso que esto es de lo más válido y lo que se pudo y se quiso trabajar con los chicos. Entonces, nada, agradecerle por la actividad y por ver que eso es una actividad diferente que se puede trabajar con ellos. Gracias, profe.